en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16, del versículo 16 en adelante. Estaba escuchando esta alabanza que están cantando ahorita, y la última, la penúltima del momento de adoración, donde dice que el Señor Jesucristo pagó en la cruz, ¿no? Más Dios, nuestra no, ¿en qué? En Dios. Entonces estaba pensando acerca de eso, como es que el Señor mostró su amor y nos rescató pagando ese precio en la cruz. ¿Y qué significa eso? Lo vamos a hablar ahorita. Y lo que decíamos ahorita, que en esta danza, que él oímos su voz, y su voz nos despertó, nos dio otro rumbo, empezamos a vivir distinto, ¿no? Ese es un primer paso que se tiene que dar para que seamos cristianos. ¿Okay? Sin ese primer paso, o primer cambio, el primer cambio que necesitamos en nuestra vida, es un cambio que se llama metaneuma, o cambio de espíritu. Nosotros tenemos que cambiar desde adentro, primeramente. Dios quiere que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios en el principio hizo al hombre perfecto, el hombre fue expuesto a la tentación por Satanás, y en esa exposición el hombre perdió su dependencia de Dios, y al perder su independencia de Dios se convirtió en un ser pecador. ¿Okay? Entonces, el hombre, mientras estuvo caminando con Dios en el huerto, bien, todo muy padre, no había problema. Pero Dios lo permitió, fue expuesto, no se le escapó a Dios la serpiente, y a través de ella el diablo empezó ahí a hacer una plática con esta Eva. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No. Eso estaba dentro del plan de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no fue que Dios dijo, bueno, ya claro fue, pasó esto, no. Pero pues el hombre falló. ¿Okay? Y como consecuencia de eso, nosotros traemos, cada uno de nosotros, cada persona que nace sobre la faz de la tierra, cada uno, nacemos con una marca de pecado en nuestras vidas, esclavos del pecado. No podemos dejar de pecar. Estamos hechos para pecar, estamos mal hechos para pecar. Fuimos mal formados, de tal manera que, aunque éramos una persona, una cosa buena, se echó a perder. ¿Ok? Pero Dios nos encontró en Cristo Jesús, y nos ha restaurado a una relación con Dios. Y vamos a hablar de eso. Ese cambio se llama metaneuma. Meta, que quiere decir cambio; neuma, que quiere decir espíritu. ¿Sí? El cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas es un cambio de espíritu. Pero después de este cambio, hay otro cambio que Dios quiere seguir haciendo, y este se llama metanoia. Y el metanoia es un cambio en la manera de pensar. ¿Ok? Entonces, para que se complete el ciclo de la vida cristiana, primeramente tenemos que experimentar un cambio en el espíritu. ¿Ok? Y después tenemos que experimentar un cambio en nuestra manera de pensar. Eso estuvimos hablando la semana, el mes pasado. Cambiar nuestra mente, ¿se acuerdan? Cambiamos nuestra manera de pensar porque las acciones que hacemos proceden o son precedidas por un pensamiento. O sea, normalmente pensamos y actuamos, normalmente, sanamente. A veces aunque reflexivos, pero de todas maneras, el pensamiento está ahí. Entonces, lo que Dios quiere es que cambiemos nuestra manera de pensar. Y la tercera cosa es que cuando cambiamos nuestra manera de pensar,
la evidencia va a ser un cambio en nuestra conducta. ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No que vivamos un cristianismo instantáneo. A ver, yo no quiero iglesia, entonces ya todas las cosas se pusieron muy fáciles, muy tranquilas, ya voy a hacerlo. No, es un proceso. Es un proceso porque nosotros los hombres fuimos creados con eternidad. Dios puso eternidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esta eternidad anhela por eso. ¿Amén? Y no podemos nosotros aspirar a esa eternidad sin que se pueda empezar por un nuevo nacimiento o por un cambio en nuestro espíritu. ¿Ok? El último punto, la última etapa de la obra de regeneración de Dios es esta palabra, déjenme buscarla aquí. También tiene que ver con meta. Aquí está. Es la metamorfosis. ¿Ok? Lo último que va a pasar con nosotros es que nuestros cuerpos físicos van a ser transformados, va a haber un cambio en nuestro cuerpo. Entonces dice la Biblia, enterramos lo terrenal y resucitará lo espiritual. ¿Ok? No vamos a ser igual. Va a haber un cambio en nuestro cuerpo. Ya no va a ser el mismo cuerpo que tenemos. Gracias a Dios. Va a haber otro cuerpo. Un cuerpo con otra característica. Pero entonces, hoy quiero hablar primero brevemente de la metaneuma y después de la metanoia, solamente esos dos. ¿Ok? Porque queremos dar un fruto bueno. Entonces, primero tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Y dice en Efesios, en Gálatas, en el capítulo 5, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? Dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Creo que me voy a ir más despacio. Y usted dice, empieza a decir: pues por razón Juanito hace así. No, por razón mi primo, no mi prima. No, sí, aquí está la cosa, las obras de la carne. Son todas estas personas, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Y si se le pasó alguna, dice: y cosas semejantes a estas. Más lo que se acumula esta semana. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está lo complicado. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ay, caray. Gloria a Dios. Y oramos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Ok? ¿Qué quiere decir si vivimos por el Espíritu? Quiere decir que, voy a tratar de explicarlo así, de la mejor manera. Cuando el hombre es creado por Dios, y ya dijimos de eso, sopla aliento de vida, abre los ojos, todas las cosas también muy romántico, muy padre, fue creado y el espíritu que lo inspiraba fue el Espíritu de Dios, ¿ok? El que le daba vida. Después de su propio cuerpo, el Señor saca a Eva, ¿no? Entonces, esta pareja, estas criaturas originales, estos seres humanos originales, generan una imagen y una semejanza de Dios, pero antes de que se reprodujeran, antes de la reproducción, vino la serpiente, vino Satanás a tentarlos para romper ese gobierno, esa autoridad de Dios sobre la vida de las personas, de los seres humanos. Y ellos que representaban la semilla de la humanidad, ¿amén?, fueron corrompidos. ¿Sí me estoy explicando? Entró la corrupción en sus vidas. Imaginémonos como un virus o una semilla. Una semilla. Se sembró en ellos una semilla. Esa semilla que se sembró es una semilla de corrupción que le da lugar, cuando esa semilla crece, germina y todo eso, a todas las obras de la carne, a todas las que leímos ahorita, de las que ustedes se acuerdan de sus parientes que están con razón. Ahí están, estas son las que le dan motivo. A nosotros no. Nada se escapa. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, adulterios, inmundicias, lascivias, borracheras, orgías, todo eso. Pero inició allá. Allá. Este es el fruto de una semilla que se sembró allá. El tema fue, dice Romanos, vamos a leer en el capítulo 5, y atrás de la Biblia, vamos a ir leyendo las escrituras. Romanos 5, versículo del 14 en adelante. Desde el 12 dice, por tanto, desde el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, cuando Moisés introduce la ley, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Adán dice es figura del que había de venir. ¿Ok? Eso es muy interesante. O sea, Dios puso en Adán una semilla de ¿cómo puedo llamarlo?
de exaltación a Dios. O sea, en Adán estaba puesta una semilla en donde las acciones, la vida, la forma en la que Adán viviera, exaltaría el nombre de Dios. ¿Me explico? O sea, su forma de vivir, el potencial que había ahí es: tú vas a vivir en este mundo, te voy a poner en esta tierra, para que con todas tus acciones, para que con el gozo, el amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la paciencia que todos tenemos, glorifiquemos a Dios, glorificas a Dios. Para eso estás puesto, ¿ok? Pero resulta que Adán no lo logró, sucumbió a la tentación. ¿En dónde está? ¿Cuál es el primer pecado de la humanidad? A ver, ¿cuál es el primero? Desobediencia. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que hay otro antes de ese? Porque la desobediencia ya es la acción. El pecado no es la acción, el pecado es lo que genera la acción. ¿Se acuerdan? ¿En la qué? En la duda. La duda. Esa es la estrategia del diablo todavía hasta el día de hoy. Hacerte dudar. Hacernos dudar. ¿Será que Dios dice? ¿Será que sí es cierto que la palabra de Dios? No creo que sí. O sea, que la paga del pecado es la muerte. Pero de cuál pecado, a lo mejor un pecado. No. Entonces, la duda entró en Adán y se consumó a través de la desobediencia. El pecado de la duda dijo: pues entonces yo puedo desobedecer y no va a pasar nada. Al contrario, en lugar de que muera, mis ojos van a ser abiertos y voy a conocer el bien y voy a conocer el mal, y entonces ya, ¿para qué quiero a Dios? ¿Sí me explico? Entonces yo puedo vivir sin Dios. Ya conozco el bien, conozco el mal, sé lo que me toca. Así empezó la cosa. Si Adán se hubiera puesto firme, entonces el pecado no hubiera entrado. Pero dice que Adán era la figura del que había de venir. ¿Saben? Es decir, desde antes de la creación, ya estaba el plan de Dios para redimirnos. Y vos te lo estás planteando así, nosotros no sabíamos, pero ahí está el Señor. El Señor está fuera del tiempo, ¿no? Y él dice: pues, sí, voy a poner esto, voy a hacer esto, y al hombre y a la mujer en el huerto, y bueno, si llega a pasar esto, pues yo tengo este plan de acción con ellos, y aquí está. Entonces dice: voy a mandar después al Señor Jesucristo. Voy a hacer a Dios encarnar en una mujer, y de ahí que ese ser que es divino se convierte en humano, y en su humanidad pague el precio de una vida acorde al propósito original. ¿Sí me explico? Entonces, ahí viene, desde ahí nace el plan. Entonces dice aquí, versículo 15, Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ok? Dice: la gracia no es como el pecado, ¿sí? No es como la transgresión, porque por un solo pecado entró la muerte a todos, pero la gracia hace que muchísimos pecados sean puestos en una persona. Entonces, un pecado dio origen a muchísimos, y una obediencia, una gracia en Cristo Jesús cubre toda esa multitud. ¿Sí me explico? Aleluya. Dice: y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Que los pecadores, que éramos todos nosotros, ¿amén? A causa de la justicia del Señor Jesucristo, a causa de que él no dudó. ¿Se acuerdan cuando se presentó Satanás y le dijo, oye, él es hijo de Dios? Sí. ¿Por qué no dices estas piedras? Él dijo, no, porque está escrito. Porque Dios dice. Y si él dice, eso es. No voy a comer porque no solo de pan. Eso después de seguir bien. Entonces, cuando la justicia de Dios es, cuando nosotros aceptamos por la fe el sacrificio de Jesucristo, lo que estamos haciendo es que la justicia de Dios es trasladada a nosotros y delante de Dios somos justificados. ¿Me estás viendo? Justificados. Ya Dios no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo en nosotros. Por eso necesitamos estar en Cristo. Amén. Entonces, ya estamos en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas se van a hacer nuevas. ¿Por qué? Porque Dios, al mandar a Jesucristo, el justo, el que por su obediencia y por su justicia paga nuestra transgresión, entonces Él pone en nosotros su justicia y nuestro pecado es puesto en Él. Hay un intercambio. ¿Por qué muere Jesús? Por nuestros pecados, sí, pero Él muere, amén, llevando la carga de nuestros pecados. Estaba junto a dos malhechores, porque la muerte en la cruz era para los delincuentes. Él se hace delincuente. Él muere por nosotros. Él entrega su vida. Amén. Y carga. Se hace una imputación, legalmente hablando, una imputación sobre su vida. Los pecados de este ahora tú los pagas. Y él dice, ¿a qué dice usted? No. Él dice, amén. Y con el gozo puesto delante de él, va a la cruz. Yo estuve en Getsemaní y digo, Señor, si tú quieres, bueno, pero como tú quieres. Y yo digo, sí quiero, dale, va. Entonces, lo que Adán no hizo en el huerto del Edén, de ser una semilla de bendición y de exaltación de Dios, lo viene a hacer Jesucristo. Entonces, a todos los que creemos, a los que estamos en Cristo Jesús, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, o de ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Eso se llama metaneuma. Eso se llama transformación o cambio de nuestro espíritu. Ya no somos los mismos de antes. Esto es bien sutil. Eva había estado platicando con la serpiente. ¿Y qué me cuentas, Eva? No, pues que aquí estoy. Entonces la serpiente no le sacó la suya. Que no pueden comer de ningún árbol, no, sí podemos comer. Y después viene Eva con Adán. ¿Y qué crees? Estoy comiendo el árbol. ¿Y cuál? Es el fruto del que los señores no comíamos. Y mira,
estoy vivita, y me morí. Al contrario, me empieza a ministrar. Y con las evidencias, no se murió. Y además dice que algo como se veía. Apetecible, de fruto, ¿no? Ya ves. Entonces, esta Eva cae en el engaño. Pero Adán no es engañado, él es tentado. Y en esa tentación cae y se quiebra la cadena, se rompe la cadena de una generación santa para Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero Adán no se dio cuenta que cuando llegó Eva la vio igualita. ¿Qué haces, Eva? A lo mejor hasta más guapa la vio. Ahora sí hasta la vio chapeada. Y la vio, pero no se dio cuenta que era ya otra Eva. ¿Sí me explico? Ya se había corrompido. Ya le había entrado la duda. Pero por fuera no se ve. Era la misma Eva. ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? Te metiste por allá. No te salió hasta con el otro lado del Edén. Ya no era la misma Eva. Ya no era la misma Eva. Así nos pasa a nosotros. Cuando Cristo viene a nosotros, cuando la justicia de Dios es depositada, es puesta, la de Dios en Cristo Jesús, y nos seguimos viendo igual. Amén. Pero ya no somos los mismos. El que está en Cristo es una nueva criatura. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Ni que fuera un hombre viejo que se pueda meter otra vez al vientre de su madre. No estoy hablando de eso, Nicodemo. Estoy hablando de la justicia que Dios te ha puesto en ti a causa de Jesucristo. ¿Me explico? Así que algo que tenemos que entender es que cuando nosotros aceptamos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, la justicia de Dios se derrama sobre nuestras vidas y podemos presentarnos delante de Dios y decirle: Padre, gracias, aquí estoy, ¿qué sigue? Porque quiero continuar ahora en una metanoia. Ya me cambiaste el corazón, ya me cambiaste el espíritu. Por fuera sigue igual, hasta este día cuando va a ser la metamorfosis. Cuando sí, gloria a Dios, ya vamos a pedir. No es cierto. Lo que el Señor nos quiere dar un cuerpo incorruptible solamente. Aleluya. Nada de que se hace viejo, de que salen las arrugas, nada de que colesterol y triglicéridos y azúcar, nada, se acabó, ya no hay nada de ese tipo de cosas. Es otro cuerpo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya, que eso va a ser allá. Ahorita todavía estamos aquí y dice, bueno, el evento, el suceso del nuevo nacimiento se da cuando tú dices: Señor, acepto, reconozco. Pero ahí apenas inicia el proceso de la nueva vida. Ahora dice el Señor: si tú has experimentado esa misericordia, entonces preséntate a ti mismo como un sacrificio vivo y renueva tu mente para que puedas conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tienes que renovar tu manera de pensar, y eso ya no es un evento, eso ya no es un suceso, eso ya es un proceso. ¿Me oyes? Es un proceso donde decía Israel, la justicia de Dios empieza a ser nuestra manera en la que vamos a vivir, de acuerdo a lo que Dios establece como correcto, de acuerdo a lo que Dios dice, esto debe de ser. Entonces es donde nosotros cuando nacemos de nuevo, estamos potencialmente capacitados para vivir de una manera lejos, ajena, totalmente opuesta a
idolatría, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, bla, 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 en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Andando en los deseos de la carne, amén, y en los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos dio vida a través de Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Pero el hecho de que tú digas, no, ¿sabes qué? Esta persona era el más ratero de todos los rateros del mundo, pero ya le entregó su vida a Cristo, ahora vamos a ponerlo a que se encargue de llevar a cabo la contabilidad del negocio. Entonces, porque ya salvó. Entonces tú dices, no, es que todavía falta el proceso de santificación, no vaya a ser que nos deje aquí abanicando. Oye, ya dijo que Cristo es su Señor, entonces que Él se encargue de las ofrendas. No. Porque en el arca abierta dice dicho. No, hermano, pero cuando nos vemos ahí, hay una obra que apenas va a iniciar. Porque cada uno de nosotros, de nuestras concupiscencias, dice Santiago, vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago 1, vamos a final, por ahí en la casa. Vamos a ver el versículo 12. Bienaventurado, entonces ahora dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. ¿Me están siguiendo? Hasta que nacemos de nuevo, hasta que la justicia de Dios en Cristo Jesús es impuesta sobre nosotros, y entonces nos podemos presentar delante de Dios, no importa cuáles hayan sido los frutos anteriores de nuestra vida, que borracheras, que adulterios, que envidias, que todas esas cosas. El Señor escapó de la cruz por mí. Gloria a Dios. De tal manera me amó. Mas Dios, nuestro amor para mí, envió a su Hijo, tomando mi ahí está. Pero ahora nosotros no hemos terminado, apenas estamos iniciando a cultivar una vida de fe, a cultivar una vida de andar en el Espíritu, porque todavía los deseos de la carne, porque todavía la naturaleza, las concupiscencias, todavía lo comunicativo que es uno está allí. Oye, no andes de chismoso, eso que estás diciendo no está bien. Pero ¿cómo es posible que antes todo el tiempo contando y sacando, metiendo hilo para sacar hebra y aquí? Bueno, sigue contando. ¿Amén? Y como que no, pero ahí estamos también. La oreja es así como las orejas de los gatos. ¿Sí han visto las orejas de los gatos? ¿Cómo están? A ver, ¿dónde está lo que se hay que escuchar, escuchar? Estamos siendo atraídos de nuestras concupiscencias. Y para eso para evitarlo, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que cultivar una relación con Dios. Y para cultivar una relación con Dios, necesitamos básicamente tres cosas, hermanos. Tres cosas muy importantes.
Necesitamos la iglesia, o sea, ministerios, personas. Dice la Biblia en Efesios 4:11. No, léalo por ahí conmigo. Efesios 4:11. Dice, y él mismo, se refiere a Jesucristo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, amén, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ya nací de nuevo. Gloria a Dios, pues ya me voy, ya soy nueva criatura. Ahí nos vemos. Hermanos, que les diga, no. Necesito ahora el cuerpo de servidores en la iglesia para que me vaya perfeccionando y encuentre que el propósito original por el cual fui creado, que es darle la gloria a Dios con mi vida y con mis actos, se pueda cumplir. Amén. No es que ya el Señor me perdonó mis pecados, entonces ya soy nueva criatura, lo declara la Escritura y vámonos, ya Dios. No. Necesitamos pertenecer a un cuerpo de creyentes, donde haya esos ministerios. Lo más importante, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que le demos el acceso al Señor, que seamos sensibles a la presencia de Dios constantemente. A veces nuestra conciencia es utilizada por el Señor para que esto no está bien. A ver, ¿qué programa estás viendo? A ver, ¿qué pensamiento estás teniendo? ¿Alguna vez usted ha sido reprendido por el Señor, por su conciencia? Sí. Oye, ¿cómo te atreves? ¿De qué manera? Mira cómo le contestaste a la persona. Mira, no económico, ¿qué te pago? No. El Señor está así, trabajando en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo. Primero que nada, necesitamos la iglesia. Y tercero, y muy también igualmente importante, necesitamos la palabra de Dios. Porque si no, vamos entonces a tener ideas que nosotros se nos ocurran. Cualquier idea. No, pues es que el libro de aquel dice así, y el mejor vendedor del mundo, y papá bueno, o papá rico, y papá pobre, y no sé qué, y ahí estás. Tenemos la Biblia. La Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia. Y entonces, caminar en el Espíritu, tener una relación con Dios. No es orar, no es que, pues es que yo oro todos los días. Acuérdense que dijimos que la persona no puede orar todos los días y nunca llegar a la presencia de Dios. Nunca. Van a repeticiones que no salen del corazón, querer orar para que la gente los vea, que no sirve de nada, ya tiene su recompensa. Ayunar para nada de eso no funciona. Lo que nos ayuda a nosotros no es la mecánica de las cosas, sino la esencia de las cosas. Nací de nuevo, me di cuenta que yo era un pecador. El Espíritu Santo me conviccionó de pecado. A los pecadores, el Espíritu Santo los convicciona de pecado, y a los cristianos nos redarguye de justicia. Nos redarguye, nos dice, ¿sabes qué estás actuando mal? Eso no debe ser. Y Él en nuestras vidas, que sí, cierto, me equivoqué. Amén. Para que al final nosotros podamos cultivar una relación con Dios. Pero el problema es que a veces se habla del Espíritu Santo, se habla de los dones del Espíritu Santo, y dice, oye, es que yo a través de los dones puedo orar para que la gente se sane, y puedo hacer esto, y puedo hablar en lenguas, y puedo recibir un mensaje del Señor, y no es nada malo. Pero eso es un don, eso es un regalo. No es algo que se ha cultivado a causa de una relación personal con Dios. Amén. Es un regalo. Cuando yo o tú
te compras unos zapatos, amén. Y dices, ah, aquí está mi sueldo, voy a comprar unos zapatos. Y te vas a la tienda y dices, tengo unos zapatos de Pacos, estoy bien, ya te los zapatos. Ok, ya está. Trabajaste y querías unos zapatos. ¿De qué marca eres tú? Díganos una marca así. Flexi. Un día dijo uno, Canadá, y digo, ¿cómo Canadá? Canadá. No, es que se los Canadá y no son refrescos, sí, sí, por eso les dije, porque luego los pies me suben. Quiero unos zapatos Canadá, ¿se acuerdan? Los bostonianos. Sí, se acuerdan, hermano, ya no los hacen, ¿verdad? Ya no hay bostonianos. Pero tú comprabas, tú ibas a la tienda, tú sacabas tu dinero, ibas y comprabas. Amén. Pero un día dices, no, pues es que, ¿sabes qué? Viene por allá tu tío, tu pariente, y si te trae, esos bostonianos. Padre, pero tú me lo regalaron. Me lo regalaron, no sé por qué, pues porque le caí bien, o porque quedaron chicos, quién sabe por qué. Pero aquí los tengo ya. Eso es un regalo. Entonces tú después a los bostonianos, sí, te jactas de algo que te regalaron. No, pues no hay por qué jactarse, dice el Señor. Cuando tú tienes un don, no es para que te jactes. Es un don, es un regalo, te lo dieron, no te costó. Y nosotros a veces queremos tener una vida cristiana que no nos cueste y que solamente Dios nos dé regalos. No, tenemos que aprender a tener una relación con Dios para que podamos lograr estos frutos. Ya no voy a ir más largo. Estos frutos en nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a hablarlos. Vamos a hablar, a mencionarlos solamente. Amén. Amor. Amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero no es la palabra amor que nosotros decimos, yo te amo, palabra. No. Es el amor que sacrifica, que se mide en la dimensión del sacrificio que haces, como el amor de Dios por nosotros, que entregó a su Hijo, que entregó su vida. Nadie tiene más amor que que uno dé su vida por sus amigos. Amén. Ese es amor. Amor no es otra cosa. Hay otras expresiones de amor, pero este amor que se refiere es el amor que sacrifica. Es un fruto. Y donde primero se tiene que expresar es en la familia. Y si no estás expresándolo ahí, hijo, hoy va a ser una buena tarde para que tú digas, Señor, ayúdame a caminar en ti, porque quiero dar un fruto para ti. No quiero ser candil de la calle, quiero mi casa. Quiero dar ese fruto de amor, un amor que sacrifica, que entrega. El amor de Dios, cuando se pone en el corazón de una persona, se traduce en una palabra que dice, yo soy el número 3. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir el número 3? El número 3 quiere decir, primero es Dios, después es mi prójimo, primero Dios, segundo mi prójimo, y tercero, yo. Cuando no es así el amor, cuando es primero yo, luego yo, y el último yo, entonces no es el amor que Dios quiere. ¿Está claro? Este es el fruto del amor. Gozo. Gozo es una actitud de plenitud, de decir lo hice, amén, estoy contento, estoy satisfecho. Es una actitud de mantener una óptica de victoria. Aunque las cosas no salgan como nosotros queremos. Estudiaste un chorro, sí, voy a sacar 10. No, saqué 6. Pero me gozo, porque fue mi 6. Pudo haber sido mi 10, el 10 de aquel compañero conmigo, pero fue mi 6. Qué alegría. Pasé la materia. Había materias en la escuela que eran, ¿cómo se llama? Coladeras. Ahí uno llegaba a la clase y llegaba al séptimo semestre, físico-química. Ya,
murió, hay que, ya, pasé, llegué, no. Tenías que seguir y seguir y seguir. Entonces, cuando tú pasas con un 6, dices, gloria a Dios, fue el gozo, Dios quería sacar 10, pero aquí está mi 6, amén, gloria al Señor. Lo contrario a amargura, pues, para que nos demos una idea. Lo contrario de amargura es gozo. Así es que, ubícate en tu relación con las personas de tu alrededor y digan, no, pues yo puro gozo. Entonces no veo ese fruto, Señor, ayúdame. Cuando chupo un limón, el limón hace cara. Pobrecito limón. En lugar de que uno haga la cara, el limón hace la cara. Paz. Paz. Cuando se habla de paz, se habla de una situación de estabilidad. Cuando una persona está enferma, le lleva al hospital, vamos a estabilizar. Y ya cuando está estabilizada, es como si se siente paz. Quiere decir que el cuerpo está de alguna manera tranquilo, bajo control, no hay problema. Es una noticia muy fea, pero Dios tiene control, estoy en paz. No tengo esa angustia, ese temor. ¿No? Fe. Vamos primero con paciencia. Paciencia. ¿Eh? Que no claudica. Señora, el doctor va a salir y la va a recibir dentro de 4 horas. Aquí me espero. Lo contrario, que ya llegué por la casa y hijo, a mí me acuerdo como de 20 personas, yo mejor no voy. Eso es impaciencia. Pero si te quedas ahí, dices, yo lo voy a lograr. Soy paciente, tengo un objetivo, lo voy a alcanzar. Qué importante es la paciencia. Qué valiosa es la paciencia. Qué edificante para las vidas y para las relaciones de la paciencia. Benignidad. Benignidad es amabilidad. Cosa que tenemos todos los mexicanos. Hasta allá. Sobre todo cuando va manejando uno. Ustedes casi atropellas a la persona. Bondad, que es algo que se percibe como ad hoc o adecuado para el propósito. Como misericordioso, como algo que no es revanchista, sino que no hay problema. Fe, que se confía en la bondad y en la soberanía de Dios. Confiamos. ¿Cuándo tienes fe? Cuando estás confiando en Dios, en su soberanía y en su bondad. Todas las cosas me ayudan para mí, todo. ¿Por qué? Porque estoy en las manos de Dios. Porque Él me ha llamado. Porque Él sabe lo que necesito. Y aunque yo hubiera querido esto, Él me dio otra cosa, gloria a Dios. Y dijo el apóstol Pablo, yo ya oré 3 veces para que el Señor me quite este aguijón que tengo acá. Y me dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí estoy, sí, lo que tú digas. Mansedumbre. Mansedumbre es una persona que no reacciona con la ley del ojo por ojo. Ah, ¿me hiciste? Ahorita vas a ver. Ojo por ojo, diente por diente. Mansedumbre es una persona que no es explosiva. Templanza. Templanza. Quiere decir que es alguien que se puede enojar, se puede airar, pero que no gobierna ese estado de ánimo en su vida. Que mantiene el tranquilo, no. ¿Cómo se te ocurre que tú? ¿Qué no te diste cuenta? Tranquilo. Con templanza. Las cosas van a salir bien. Aguanta.
Muchas veces estamos como refiriéndonos. Muchas veces estamos muy lejos de este fruto. Es un fruto. Amén. Tú no vas a hacerte más templado, ni vas a tener más fe, ni vas a tener gozo, o vas a ser más amable o más bondadoso, simplemente porque un día vengas y un gran predicador ponga la mano sobre ti. En ese momento viene la templanza. No. Él te puede ayudar en una situación que estás viviendo, de angustia, pero la templanza va a ser otra cosa. Tú tienes que trabajar, dice andar en el Espíritu. Tienes que estar buscando la palabra de Dios, meditando en su palabra. La Biblia dice, no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y ambos se oponen. Ambos se oponen. Porque aunque hemos sido, me explico, hemos sido perdonados por el Señor. Si no trabajamos en los frutos del Espíritu en nuestra vida, entonces podemos cometer graves errores y ser malos testimonios para mucha gente. Malos testimonios. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que el trabajo de fructificar no se da de la noche a la mañana. Renovar nuestra mente. Hay veces que nosotros leemos la palabra y nos queda toda la duda. Si es el cierto, que si me dan una cachetada tengo que poner el lado de mi izquierda. Que tengo que amar a mis enemigos. Si es el cierto, si yo no me permito solamente un poquito, cultivar esa relación con Dios, buscar, estar en la iglesia, la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es imposible sin esos tres elementos que tú y yo podamos cultivar.